Todo lo que soy es tuyo. El siguiente es un programa que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Inicia tu fin de semana en bendición y disfruta de lo que viene a continuación en El Barbecho con David Peñalosa por la 98.9 FM. Muy buenos días tengan todos y todos nuestros radios escucha que nos sintonizan en esta hora en cualquier parte del globo terráqueo, sea de Ciudad Guayana, de Venezuela, del mundo. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad, un nuevo segmento de tu programa En el Barbecho con David Peñalosa. Quiero decirte que esto es Renuevo 98.9, la FM que se queda contigo. Estamos llegando bajo la dirección de Víctor Velázquez, en el control técnico Xavier Velázquez, y quien habla y produce para ustedes su amigo y hermano David Peñalosa. Esto es Renuevo 98.9, nos puedes ubicar por el Facebook, la que se queda contigo, también en el Twitter y en la www.renuevo989.com. Los números de cabina son 0286-890-1484. Te puedes comunicar con nosotros, reportar sintonía, pedir alguna canción, alguna alabanza. Y también te puedes comunicar por la mensajería de texto a través del 0412-858-8835. El móvil está fuera del aire por unos momentos porque perdí el celular. Y bueno, ya Dios mediante el lunes, la próxima semana, ya estará activo. Sean todos bienvenidos a su programa En el Barbecho. El tema de hoy, hoy estamos a 5 de agosto. 5 de agosto cuando son las 10:09 de la mañana. 10:09 de la mañana. Me reporta el reloj las 10:09. Bueno, damos gracias a Dios por una nueva edición. Y el tema de hoy se va a llamar Destino y Propósito. Mucha gente habla del destino, del propósito. Todo el mundo siente en su corazón que Dios tiene un propósito con ellos. Y la gente siempre quiere hablar del destino, de lo que ha de venir, qué acontecerá. Mucha gente va a sitios de brujería, ve la televisión. La gente siempre le llama la atención qué va a ser de ellos, qué va a ser el futuro, o qué Dios tiene preparados para ellos, ¿no? Y así sucesivamente he escuchado mucha gente hablarle del futuro a la gente. Por ejemplo, la gente le encanta que le digan en el futuro, vas a ser millonario, vas a hacer esto. Y todo el mundo quiere que le digan qué es lo que le va a acontecer, qué es lo que le puede pasar el día de mañana. Y también la gente está esperando qué es lo que va a acontecer en nuestro país. La gente habla de destino y de propósito. Bueno, el destino es a donde tenemos que llegar. Y propósito es lo que tenemos que hacer para llegar a nuestro destino. La gente siempre cree a veces que Dios no tiene un propósito con ellos, quizás porque no están haciendo una obra específica en el Señor. O hay gente que no ha arrancado su propósito o no ha emprendido lo que Dios tiene para ellos porque ellos han dicho esperar en la voluntad de Dios. Y mucha gente inclusive no se ha casado esperando la voluntad de Dios. Hay gente que no ha emprendido un viaje esperando la voluntad de Dios porque ellos no saben qué será de su destino. Y así todos sentimos en nuestro corazón de que tenemos un propósito aquí en la tierra. Yo quiero decirte, querido Radio Escucha, que Dios tiene un propósito contigo, que tú tienes un propósito aquí en la tierra y que se va a cumplir de una u otra manera. Contigo o sin ti ese propósito se va a cumplir. Y Dios tiene un propósito y tiene planes contigo y tienes planes con este mundo porque Dios tiene un propósito con el mundo y también tiene un destino de bien y no de mal para nosotros. Y por eso el tema de hoy, destino y propósito. Vuelvo a repetir, destino es donde vamos a llegar y propósito es lo que tenemos que hacer para llegar a nuestro destino. Quizás el panorama no está muy bueno. Cuando creemos que Dios tiene un propósito con nosotros, pensamos que porque las cosas no se están dando, a lo mejor no estamos caminando en la voluntad de Dios. Y quiero decirte
que hay gente que se ha frustrado, hay gente que que está bloqueada, hay gente que no ha dado pasos importantes, inclusive hay gente que está pensando irse del país y dejar muchas cosas y dice, oye, ¿será la voluntad de Dios? ¿No será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que nos quedemos? ¿Será la voluntad de Dios que emprendamos y tal y cual negocio? Y así sucesivamente. Y mucha gente tiene miedo del porvenir, miedo, les asusta el porvenir. Y lo decía ya hace algunas semanas que muchas personas han abandonado el país por temor al porvenir, pues, por querer un mejor futuro, por querer mejores cosas que alcanzar. Y por eso el tema de hoy, destino y propósito. La pregunta de hoy será, ¿estás en el propósito de Dios? ¿Has alcanzado tu destino? ¿O estás trabajando para llegar a tu destino? Quiero decirte que mucha gente te le pregunta en la calle, bueno, hermano, ¿cuál es su propósito? Bueno, el propósito de Dios es que yo sea salvo. Y el propósito no lo sé. Y el destino, bueno, llegar al cielo. Hay gente que piensa que su destino nada más será llegar al cielo. Yo digo que todos deberíamos llegar al cielo, pero nuestro destino no solamente es llegar al cielo. El cielo es la recompensa por haber alcanzado nuestro destino aquí en la tierra. Esa es la recompensa, el cielo, ¿no? Es el galardón. Porque si no fuera así, todito ya estuviéramos en el cielo. Y creo que Dios tiene un propósito mientras nosotros vivamos aquí en la tierra. Dios quiere mostrarnos su voluntad, su propósito. Y Dios quiere mostrarnos grandes cosas. Y nos hemos afanado en conquistar otras cosas y alcanzar, que nos hemos olvidado en realidad el propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra, de disfrutar. Y hay gente que dice, bueno, en el cielo será mejor. Bueno, en el cielo va a ser mejor, dice la Escritura. Pero mientras estamos aquí en la tierra necesitamos vivir felices, tener paz y vivir con propósito, ¿no? Si no fuera así, bueno, ya se hubiera acabado esto. Debo ir a una pequeña pausa musical y no te apartes de tu programa En el Barbecho, donde se arranca, donde se planta y se riega la semilla del Señor. Ya regresamos, vamos a un tema. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas por su nombre. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. Libre soy.
10:17, continuamos más con tu programa En el Barbecho con David Peñalosa. Un programa donde se arranca, donde se planta y se riega la buena semilla del Señor. El tema de hoy, destino y propósito. Y quise tomar de las Sagradas Escrituras, y quise tomar el capítulo 4 del libro de San Marcos, el verso 35 al 41. Capítulo 4 del libro de San Marcos, del verso 35 al verso 41. Mucha gente ha tomado este capítulo para hablar de fe. Y yo meditaba en esta palabra y escudriñando estos días, escuchándola, meditando como siempre lo hago, costumbre que tengo de meditar en la palabra del Señor. Y el título es Jesús calma la tempestad, ¿no? Pero hoy el tema de hoy es hablar de destino y propósito. Y dice de la siguiente manera. Así empiezo con la palabra del Señor. Dice, en aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, oiga muy bien esto, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es tremendo porque las Sagradas Escrituras dice que ellos tomaron a Jesús como estaba y lo pusieron en la barca. Jesús estaba tan cansado que los discípulos lo tomaron y lo acostaron en la popa del barco, pues en el cabezal. Ellos mismos fue lo que, cuando usted lee la Escritura, el verso 36 dice así, y le despidieron a la multitud y le tomaron como estaba en la barca. Le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Ellos tomaron a Jesús y lo llevaron a descansar en el cabezal del barco porque él tenía muchos días ya ministrando, predicando, haciendo milagros. Y él, cuando ya era la noche, agarró a sus discípulos y le dice, vayamos al otro lugar, pasemos al otro lado. Me llama la atención que Jesús los llamó y le dijo, vamos a cruzar hacia el otro lado cuando ellos estaban cansados. Ya era de noche. Estaban sin fuerzas, tenían días predicando, me imagino que ayunando y con el tumulto de la gente y toda aquella cosa, se sentían cansados y ellos tomaron a Jesús en la barca y lo acostaron. Eso es lo que da la impresión, ¿no? Cuando uno lee la Escritura, uno, oye, tomaron al Señor. Bueno, esa era la humanidad de Jesús, en ese momento se cansó. Antes de continuar allí, quiero hacer un alto y reseñar o señalar que Jesús venció a Satanás como hombre. Quiero que eso se le grabe en el corazón a todos nuestros queridos radioescuchas y los que nos sintonizan por el Facebook Live, que Jesucristo venció a Satanás como hombre. Por eso fue que él sintió cansancio en su humanidad. Él vino como hombre a esta tierra. Y entonces, él le dice, crucemos al otro lado. Cuando usted ve la historia, continúa en el capítulo 5, ellos iban al otro lado a curar un endemoniado. Y ya voy a continuar con esa parte de la escritura para poder desglosar el tema y entender. Voy a leer nada más un pedacito del endemoniado, continuando con el capítulo 5, y allí voy a hacer una explicación de lo que era el destino y cuál era el propósito de Jesús para poder desglosar el tema. Porque ellos tenían un destino, vamos a cruzar al otro lado. ¿Me entiende? Ellos iban a Gadara. Él tenía un destino, estaba cansado, ya no podían, pero dijo, vamos al otro lado, vamos a cruzar. ¿Y el propósito cuál era? Darle una enseñanza a sus discípulos. Y ya vamos a hablar de ese tema, lo vamos a desarrollar.
Pero quiero leer y comprimir la historia, pero del capítulo 5 voy a leer hasta el versículo 4 y dice de la siguiente manera. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía en su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, y más nadie le había podido atar ni le había podido amarrar. Estoy leyendo una versión, estoy comprimiendo todo el versículo. Vea lo que dice, y cuando le ataban las cadenas, él desmenuzaba las cadenas y los grillos, y nadie le podía dominar. Jesús tenía un destino, ir a Gadara, y su propósito era ir con los discípulos y darle una enseñanza. Y los discípulos, cuando vieron a Jesús, lo tomaron y lo acostaron. Como los discípulos sabían, eran pescadores, su profesión era de ser pescadores, ellos lo acostaron y ellos dijeron, bueno, de aquí para adelante vamos a cruzar nosotros. Pero Jesús tenía un propósito, ¿no? Dentro de las cosas, darnos una enseñanza. Y usted me dirá, oye, ¿qué tiene que ver todo esto con todo esto? Bueno, ahora sí vamos a empezar a desglosar el tema. Le voy a dar 5 indicadores y ya vamos a desglosar el capítulo 4 de que usted está en el propósito correcto y va directo a su destino. El primer indicador de que usted está en el propósito correcto, usted tiene un desafío. Escuche esto, debes tener un desafío. Si no tienes desafío, estás muerto espiritualmente, muerto emocionalmente y muerto almáticamente. El segundo indicador correcto, tiempo inadecuado. Y usted dirá, oye, ¿cuál era el tiempo inadecuado? Oye, había una tormenta, era de noche, ya estaban cansados, tenían que descansar. El tercer indicador de que usted está en el propósito correcto, cuando estamos más cansados, un tiempo inadecuado, no era el tiempo bueno para cruzar porque había una tempestad. Y el tercer indicador es que Dios te pide algo, hacer algo cuando ya estás más cansado, cuando no tienes fuerza, cuando estás a punto de tirar la toalla. Ese es el tercer indicador. El cuarto indicador, cuando lo fácil se hace difícil. Eso es un cuarto indicador. ¿Por qué? Porque ellos sabían pescar, ellos sabían cruzar, ellos sabían manejar barcos. La tormenta no les iba a asustar a ellos. Ellos vivían en el mar. Y ellos creyeron que eso iba a ser fácil cruzar al otro lado. Uno de los cuartos indicadores que estás en el propósito es cuando lo fácil se hace difícil. Y el quinto indicador, cuando hay oposición. Quiero decirte que si tú no has tenido oposición en tu vida, el diablo no le hace oposición a alguien que no tiene destino y a alguien que no tiene propósito. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, automáticamente se levanta una tormenta. ¿Sabe por qué? Porque lo dije hace tiempo. El diablo tiene más fe en lo que Dios va a hacer contigo que lo que tú tienes en Dios. Él sabe cuando Dios tiene un propósito contigo y él se levanta. Él levanta la tormenta. Quiero que te grabes esto. El primer indicador, tienes un desafío. El segundo indicador es un tiempo inadecuado. El tercer indicador, cuando estamos más cansados. El cuarto indicador, cuando lo fácil se hace difícil. Y el quinto indicador, cuando hay oposición. Si no has tenido oposición en tu vida, quiero que debes examinarte, debes hacer un examen, debes recapitular y reorganizar tus ideas y pensar. Y si has tenido bastante oposición en tu propósito, estás por buen camino. Si se te han levantado las tormentas, estás por buen camino. Voy a ir a una pequeña pausa musical y al regreso más de tu programa En el Barbecho. El tema de hoy, destino y propósito. Ya regresamos. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el maestro para reinar. Su palabra cumplió, él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. ¿Sabes algo?
La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. La tierra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió. Él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El Cordero fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo. Sí. El Cordero se levantó, vivo está. Y continuamos más el tema de hoy, 10:31 de la mañana del día 5 del mes de agosto. Y hablamos de destino y propósito. Hace rato, antes de continuar, quiero decirte que hace rato escuchamos Libre Soy de Barak y Alex Campo. Y ahorita escuchamos Barak nuevamente, Vivo Está. Y continuamos más hoy del tema destino y propósito. Vamos a empezar a desglosar el capítulo 4 del libro de San Marcos, del versículo 35 al versículo 41. El título es Jesús calma la tormenta, pero hoy estamos hablando de destino y propósito. Uno de los 5 indicadores que estás en lo correcto, en el propósito de Dios, es que tienes un desafío. Y vamos a leer el versículo 35 donde dice, y en aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Fíjense que era de noche, estaban en el mar y Jesús les puso un desafío, pasemos al otro lado. Yo me he conseguido mucha gente en la calle todo, y hablan de los tiempos duros, tiempos difíciles. Y yo creo que todos de una u otra manera tenemos un desafío. Primeramente, como venezolanos tenemos un desafío de sacar este país adelante, ¿no? Debemos cruzar al otro lado. Pero como cristianos, nosotros tenemos un desafío de llevar la palabra, de establecer el reino de Dios aquí en la tierra y de llevar esas buenas nuevas a todas las criaturas y de dar de gracia lo que hemos recibido. Es un desafío. Y hoy por hoy es muy difícil. ¿Por qué? Porque, bueno,
Antes era porque teníamos enemigos, ahora nuestros enemigos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, estamos ocupados, estamos en el trabajo, estamos en nuestros propios, en nuestros propios proyectos, estamos haciendo un sinnúmero de cosas y de compromisos que lo único que no hemos tenido tiempo es para la obra de Dios. Y yo quiero decirte que como desafío tú debes de examinarte y entender si estás en el propósito de Dios o no. Si no te has puesto un desafío, si no tienes un desafío en tu corazón, si no tienes un sueño de conquistar algo para nuestro Dios, de conquistar algo para tu Señor, quiero decirte, escuchaba esta mañana el programa de nuestro amigo, que mira, vamos por un camino incorrecto, vamos a perder el gozo, vamos a perder un poco de cosas y a veces estamos con el Señor para lo que Él nos pueda dar a nosotros y no lo que nosotros podamos hacer por Él. Hay mucha gente que dice, bueno, Dios no necesita nada de nosotros. Mira, Dios trabaja de la mano con los hombres. Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra y los instrumentos de Dios somos los hombres. Y es ahí donde tú tienes que examinarte si tienes un desafío o no, si tienes un ministerio o no, si tienes un proyecto de vida o no. Hay gente que no ha emprendido sus negocios, hay gente que no ha emprendido su porvenir o no ha querido empezar porque no tiene desafío, se siente muerto, se siente sin esperanza. Y hoy quiero decirte que bueno, cuando tenemos un desafío las cosas no son fáciles, porque Jesús dijo, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Era de noche, iban a cruzar el mar, y en ese mar se levanta una tempestad y dos vientos, que se lo voy a nombrar en el 5 punto, en el segundo punto, perdón, que vamos a entender el porqué de las cosas. Lo primero quiero decirte que tú dirás, oye, es muy difícil conquistar o es muy difícil alcanzar hoy porque las circunstancias no están dadas, los tiempos no están dados. Hay mucha adversidad. Pues esto es una palabra que el Señor dice de la siguiente manera. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que Dios va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que el Señor es tu pastor y nada te faltará. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y nuestro Dios trabaja a favor de la visión, de tu meta, de tu desafío, de tu sueño. Póntelo tú mismo, levántate como hijo de Dios, despierta de ese sueño y ya deja de poner excusa y avanza a los que Dios los ha llamado con un propósito específico, a los que Dios ha llamado para hacer algo. No todos somos llamados a lo mismo, unos somos llamados de una manera, otros somos llamados de otra. Unos son llamados a servir, otros son llamados a predicar, otros a enseñar. Pero a la final, el propósito de Dios aquí en la tierra se va a cumplir. Lo decía y no quiero reabundar en esto, pero si tienes un proyecto y Dios tiene un propósito contigo para que seas empresario y financies la obra de Dios, bueno, hazlo. José de Arimatea era un hombre que era rico y él fue que compró la tumba para que Jesús fuera sepultado allí y él reclamó el cuerpo de Jesús. Después le hablo de eso. Hay gente que Dios le da el poder de hacer la riqueza, pero es para invertir su reino, para que siembres para la obra, para que se lleve el evangelio por los medios de comunicación, llámese radio, televisión, Twitter, internet, todos estos medios que son armas de guerra, yo los he llamado armas de guerra. ¿Y qué pasa? Usted me dirá, oye hermano, la situación es difícil. Bueno hermano, está difícil, pero el Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Llegó un tiempo donde debemos esforzarnos y ser valientes. Cuando Dios le dio esta palabra a Josué, Moisés había muerto. El pueblo estaba llorando, estaba triste. Ese tiempo el hombre de Dios era el que traía el maná del cielo. Dios usaba a este hombre muchísimo. Era el hombre que traía la palabra de Dios, era el hombre que traía la ley, era el hombre que sanaba por los enfermos y se curaban, era el hombre que consolaba al pueblo y le hacía justicia y juzgaba. Pero fue un hombre que tuvo que morir. Y Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Quiero decirte con esto que cuando Dios te dice, mi siervo Moisés ha muerto, acabó el maná,
Ya les tocaba al pueblo de Israel ir a la conquista con sus propios medios, con una espada en la mano y pelear contra sus enemigos. Ya no era aquel Josué que se paraba en que se paraba en la brecha e intercedía por el pueblo delante de Dios y era el que hacía que la presencia de Dios y las bendiciones de Dios llegaran al pueblo. Ahora se había acabado el maná, le dijeron, ahora toma la espada y ve por tu tierra. Hoy el país está pasando una circunstancia muy difícil, pues el Señor dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y es hora de que esos Josué se levanten y vayan a conquistar lo que Dios tiene para ellos. Llegó el tiempo de la faena, llegó el tiempo de conquistar, de que se levante Josué y que sean esforzados y valientes. Esta es la hora que Dios ha establecido para su iglesia, el tiempo. Pero tienes que levantarte y asumir el desafío. Asume el desafío. No seas cobarde, renuncia a ese espíritu de cobardía y levántate en el nombre de Jesús, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. A veces una persona lo decía, cuando queda viuda una mujer, cuando un hijo pierde a su padre, cuando una república pierde un líder o pierde una persona buena en esta nación, eso es lo que pasa. La gente piensa que el mundo se les va a acabar y no es así. El Señor te dice hoy, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Quizás no tienes los recursos para emprender tu ministerio, Dios te dará la provisión, sea poco, sea grande, sea mucho, solamente que te esfuerces y seas valiente. Toma en cuenta la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Quiero decirte, el otro indicador correcto que estás en el propósito de Dios, un tiempo inadecuado. Tiempo inadecuado. Mira, Dios no está sujeto a los tiempos. Dios cambia los tiempos, dice la Biblia. El tiempo está en la mano de Dios. Dios puede adelantar un tiempo, lo puede atrasar. Dios no es con ese tiempo que todos manejamos, 24 horas, dentro de un año, dentro de 2 años. No, Dios el año que viene me va a bendecir. No, en el 2018 sí voy a emprender porque el 2018 sí es nuestro año. Pues quiero decirle a todos mis queridos hermanos que nuestro mejor tiempo llegó desde el momento que llegamos a Cristo. No espere otros tiempos, nuestro mejor tiempo es desde que estamos en Cristo, lo que tenemos que levantarnos y reconocer sus promesas. En aquel tiempo se levantaban 2 vientos, el austro y el aquilón. Estos 2 vientos se mezclaban en las noches después de las 6 de la tarde y se levantaban en ese mar, hermano, y creaban una tormenta que levantaban las olas y se metían dentro de los barcos. En esa playa, a la orilla de ese mar donde Jesús cruzó, nadie puede hacer carpa a determinadas horas de la noche porque el viento es tan fuerte que levanta las carpas, levanta las casas, es muy fuerte. Y Jesús le dijo a ellos sabían que era un tiempo inadecuado y Jesús le dijo, vamos al otro lado. No solamente les dijo que era de noche, dijo, crucemos al otro lado. Y Jesús se acostó a dormir porque estaba muy cansado. Ellos lo tomaron y Jesús estaba cansado. Es un tiempo inadecuado. Ahorita no es el tiempo para las cosas de los hombres. Ahorita es el tiempo de Dios, el Cairo de Dios. No es el tiempo que nosotros creemos, bueno, quizás cuando esté bien financieramente, quizás como dice la gente, si me juego el quino y me lo pego, será el tiempo, alguien me ayuda. No, hermano. Dios está dispuesto en su corazón y este es el tiempo que Dios determinó para su iglesia. Voy a ir a una pequeña pausa musical y al regreso más de tu programa En el Barbecho con David Peñalosa. Oh man, redimido. Barak. Conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad, me haces caminar en justicia y verdad. A distinguir entre bien y maldad, eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme.
amarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad, en tu verdad. Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche en todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, man. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí, En tu verdad. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, llena este lugar, consolador, abrázame, quebrántame, envuélveme. Espíritu Santo, tú estás aquí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo. Quiero ser pura sal. Disfruta en el barbecho por la señal que se queda contigo. Libre soy,
consumado es, la muerte venció. Aleluya, me perdono y libre soy. Aleluya, consumado es, la muerte venció. Qué bueno es despertar sabiendo que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Disfruta de un día lleno de bendiciones en compañía de Renuevo, la señal que se queda contigo. Hola amigos, mi nombre es Juan Carlos Beseca y quiero invitarles a mi programa Tesoros Escondidos, que a partir del mes de abril va a estar al aire todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. donde vamos a tomarnos ese tiempo para profundizar en las Sagradas Escrituras y sacar esos tesoros que van a enriquecer nuestras vidas espirituales. Agenda esa cita con Dios. Va a ser de mucha bendición para tu vida. Hola, te habla David Peñalosa y te quiero invitar a escuchar tu programa En el Barbecho todos los sábados de 10 de la mañana a 12 de mediodía por la 98.9 Se Queda Contigo. Tony González está certificado por la 98.9 para dirigir un vuelo que sin duda no querrás perderte. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, por la señal que se queda contigo. Vuelo 24/7, bendición de altura en todo tiempo. Próximamente, espéralo. ¡Hey! Eso es contigo. Ahora tenemos un punto en común. Un punto para compartir música, enseñanzas y retos bíblicos. Con el equipo más divertido de la radio. Loreilis Maestre, Rafael Jiménez y Susan Prieto te llevarán a vivir una tarde de punto joven. A partir del 10 de junio a las 2 de la tarde. Ya los sábados no serán lo mismo. Espéralo por Renuevo 98.9 FM. La señal que se queda contigo. Hola, te habla Claret de Vera para invitarte a escuchar tu programa Raíces de la Fe, donde serás afirmado, fortalecido y edificado en el conocimiento del Creador. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Renuevo 98.9 FM, la emisora que se queda contigo. Hola, mi nombre es Andrea Requena y te invito a escuchar Café Magazine, tu revista matutina informativa que te mantendrá al día con todo aquello que deseas saber. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por Renuevo 98.9 FM, la que se queda contigo. Dos contra el mundo. Un programa de actualidad hecho a la medida justa. Música, noticias, entrevistas, palabra de Dios y mucho más. Escúchanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Una hora en la mejor compañía. Dos contra el mundo. Con Rubén Romero y José Miguel Rodríguez. Por la 98.9 Renuevo FM. La señal que se queda contigo. En ti todo es posible. Todo lo puedo.
que me das, nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Disfruta en el barbecho por la señal que se queda contigo. 10:59 y continuamos más con tu programa En el Barbecho, donde se arranca, donde se planta y se siembra la buena semilla del Señor. El tema de hoy, destino y propósito. Y antes del tema musical habíamos quedado en el segundo punto. Que era un tiempo inadecuado. Cuando Jesús le dijo a ellos que cruzaran, ya era la noche. Y era un tiempo inadecuado porque hablamos que en ese mar se levantan dos vientos, el austro y el aquilón. Ellos se mezclan, uno viene de un lado y el otro viene del otro, y se mezclan los dos y levantan una tormenta tan grande que allí se han hundido barcos. Y a veces el Señor, o siempre, cuando nos llama, cuando nos pide algo, es un tiempo inadecuado. Dios no está sujeto a tiempo, y Jesús siempre llamó a la gente que estaba ocupada. Jesús llamó a Pedro y estaba tirando las redes.
Jesús cuando llamó a sus discípulos, toditos estaban ocupados, ninguno estaba desocupado. Y quiero decirte que si tú crees que esto es un tiempo inadecuado para tú empezar tu proyecto o empezar en el propósito que Dios tiene para ti, así te dice el Señor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Repito, lo estoy leyendo en una versión actual. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor tiene un plan para nosotros. El Señor tiene algo mejor de lo que nosotros creemos. Y usted dirá, este no es el tiempo. Pues el Señor tiene un plan. No se sujete a tiempo para empezar su propósito, su proyecto. Solamente tome la decisión de arrancar, de iniciar y siga adelante. No vaya a desmayar, porque Dios tiene planes y pensamientos de bien para nosotros. Y usted dirá, oye, este no es el tiempo, porque para nada es un secreto lo que está aconteciendo. Y no me gusta casi hablar de ello, pero sí traigo para reforzar lo que estoy diciendo. Muchos de nosotros llegamos arruinados, quebrados, mal, con problemas de pareja, con enfermedades al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor nos curó. ¿Qué hizo el Señor? El Señor nos sanó. Mucha gente no había tenido dinero para comprar una casa. ¿Y qué hizo el Señor? Los bendijo con una casa. Mucha gente no tenía dinero para comprar un carro. ¿Y qué hizo el Señor? Los bendijo con tener un carro. Entonces la gente hoy lo que quiere es la seguridad económica. Porque ya no confían en el Señor, ya confían en sus propios medios. Por eso digo que este es el mejor tiempo y no creas que es el tiempo inadecuado para lo que Dios tiene, porque Dios tiene planes de bien y no de mal. Antes de continuar, quiero enviarle un saludo a nuestra hermana Nelly, a una prima mía que se encuentra en Apure, se llama Otimar Peñalosa, que se conectó por el Facebook Live. A Taís, que se encuentra en Valencia, a Marcela, que se encuentra en Puerto La Cruz, reportaban sintonía en la primera transmisión que hice porque había dejado de transmitir. Ahora vuelvo al aire por el Facebook Live. Y continuamos. El tercer punto o el tercer indicador que estamos en el propósito de Dios es cuando estamos más cansados, cuando estamos a punto de tirar la toalla. Mire, Dios no trabaja con tiempos ni con números, quiero decirle. Porque vea el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Yo me imagino que esta gente estaba muy cansada ya, estaba agotada, estaban atenuados de tanto remar. Y cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando estamos cansados, cuando ya no tenemos fuerza, cuando estamos a punto de tirar la toalla, quiero decirte que Dios es el que da fuerza, que no son tu fuerza, que son las fuerzas de Dios. Y para eso he tomado de las Sagradas Escrituras el capítulo 40 del libro de Isaías, del verso 21 en adelante. Voy a hacer dos explicaciones allí, porque quiero hacer dos aclaraciones, porque el Señor trató conmigo hace como 3 días, 4 días. Y lo voy a empezar a leer para luego explicarle. Porque hay gente que cree que cuando empieza un proyecto del Señor ellos están solos. No, quiero decirte que tú no estás solo, que Dios está contigo. Que Dios siempre va a cumplir su propósito por encima de las circunstancias, por encima de los tiempos, por encima de las adversidades. ¿Y por qué se lo digo? Bueno, porque yo tomo las Escrituras y las Escrituras me dan a mí argumentos poderosos para nosotros sostenernos, promesas poderosas para nosotros continuar. Si estás cansado, quiero decirte que Dios no se cansa con tu cansancio. Y si necesitas fuerza, Dios te la va a dar. Pero antes de continuar hablando de tiempos inadecuados, hablando de cansancio y hablando de desafío, quiero leer la porción que se encuentra en Isaías 40 del 21 en adelante. Dice de la siguiente manera: no habéis oído, nunca se los han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como cortina, despliega como tienda para morar los cielos. Él convierte en nada a los poderosos
y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca hubiese tronco sobre ellos ni raíz. Dice el Señor, en la tierra tan pronto como soplan, ellos se secan, y el torbellino se lo lleva como jaraca. Aquí está hablando de los príncipes. Hace día, no sé si fue el Señor, pero yo me sentía así como tristecito, y el Señor me dijo, ¿por qué estás triste? Si había uno que decía hasta el 2021 y no llegó. Y ahí es donde dice que Dios vuelve como nada a los reyes, donde Dios desaparece la memoria de ellos, donde Dios desaparece su raíz y hace como si nunca hubieran existido. Entonces mucha gente hace planes perversos, quizás las cosas no son, pero había uno que decía hasta el 2021 y no llegó. Ahora, quiero decirte que eso de que Cristóbal Colón fue el que descubrió que la Tierra era redonda, eso es mentira. Mire, eso está escrito hace más de 2000 años. Dios se sienta sobre el círculo de la Tierra, o sea, Dios ya hablaba en la Biblia sobre el círculo de la Tierra, que la Tierra era redonda. Para los que no han tenido esa revelación, bueno, se las doy. Eso está en la Escritura, Isaías 40, el círculo de la Tierra. Ahora, para los que están cansados, que están a punto de tirar la toalla, pues oigan bien esta palabra del Señor, mi querido Radio Escucha, los que están en Facebook Live, los que de repente nos ven por diferido cuando suba la grabación del tema de hoy, destino y propósito. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mí pasó su juicio? Aquí quiere decir que Dios, aquí quería decir Israel, que Dios había escondido su camino y que su juicio no estaba delante de él. Pues el Señor dice así, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que si Dios te ha llamado a un propósito, quiero decirte que Dios te dará las fuerzas para continuar. Dios da fuerza al cansado. Vas a levantar las alas como las águilas. Vas a volar sobre la tormenta. A mí mucha gente me pregunta, David, ¿cómo estás? Yo le digo, volando sobre la tormenta. Yo le puse un tema así hace tiempo, volando sobre la tormenta, una predicación o un tema que di por la radio. Cuando son las 11:08, vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regreso más de tu programa en el barbecho. Sin antes quiero enviar saludos al Pastor Benito, a Laura García, que se están acabando de conectar por Facebook Live, y a todos los radioescuchas que nos sintonizan en esta hora en cualquier parte de la región del estado Bolívar. Ya regresamos, no te apartes de tu sintonía. Asombroso coronado estás en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey.
Estás escuchando En el Barbecho por Renuevo FM. Y continuamos más en su programa En el Barbecho, donde se arranca, donde se planta y se riega la buena semilla del Señor. Estamos hablando, ya hemos avanzado, de los 5 indicadores que estás en el propósito y rumbo a tu destino. El primero, en que tienes un desafío. El segundo, que es un tiempo inadecuado cuando Dios te pide algo. El tercero, cuando estamos muy cansados, hablamos hace rato que si te sientes cansado, pues olvídate, porque Dios es el que da la fuerza. Dios es el que cambia los tiempos. Dios no está sujeto a nada. Y lo otro, cuando lo fácil se hace difícil. Fíjense que los discípulos de Jesús fueron los que ellos cargaron a Jesús y lo tomaron, dice la Biblia. Da la impresión que ellos lo toman, lo cargan y lo llevan a la popa donde Jesús estaba durmiendo. Donde él estaba en el cabezal del barco. En el cabezal es una parte dura, es como el anca o el anclaje donde bajan la cuestión del barco para que él no se movilice. Jesús estaba tan cansado que se acostó a dormir. Y ellos le dijeron, de aquí para allá duerme porque esto es pan comido para nosotros. Nosotros somos pescadores, toda la vida hemos vivido arriba de un barco y nosotros sabemos cómo vamos a llegar. Una de las cosas que tienes que tener cuidado es cuando tú crees que puedes hacer las cosas por tu propia fuerza, cuando tú crees que no necesitas ayuda de Dios, cuando tú crees que no necesitas ayuda de nadie, cuando empiezas a llevar tus cargas, cuando empiezas a llevar tus cosas según tu sabiduría, según tu entendimiento y según tu propia fuerza. ¿Sabe por qué? Fíjense que ellos en ningún momento habían llamado a Jesús. Ellos empezaron a llamar a Jesús ya cuando la cuestión ya prácticamente el barco se estaba hundiendo. Antes no lo habían llamado. Vea lo que dice. Y levantándose reprendió el viento y le dijo, calla y enmudece. Pero en el versículo 38 dice, y él estaba en la popa dormido sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lo habían dejado dormir. Ellos eran sabios en su propia opinión. Y hoy mi pregunta es, ¿Jesús está dormido en tu barco? ¿Tú lo estás manejando? ¿No has dejado que Él sea el capitán de tu familia, el capitán de tu barco? Él está dormido porque quizás tienes un trabajo, quizás tienes unos ingresos, quizás tienes un buen cargo, tienes una buena entrada financiera, quizás has sabido desenvolverte y has sabido controlar algunas cosas. A lo mejor Jesús está dormido. Una de las cosas que tienes que tener cuidado es que cuando crees que las cosas van a ser fácil, se te vuelven difícil, estás en un indicador que estás en el propósito de Dios, porque decía hace rato, el enemigo no le levanta tormentas a nadie que no tenga propósito. Y cuando crees que lo fácil se te volvió difícil, entonces es un buen indicador que estás en el propósito de Dios. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es asegúrese de que su proyecto y de que su propósito o de su sueño, lo que usted ha querido emprender, sea de Dios y para Dios. Grábese esto, sea de Dios y para Dios. Encárguese de que sus hijos, de que su familia, de que su hogar sea de Dios y para Dios, de que su casa sea de Dios, que cuando usted llegue a alguien a su casa, usted lo atienda, lo reciba. Y si tiene que darle hospedaje, pues bueno, se lo da. Si tiene que regalarle un plato de comida, no sea mezquino, regáleselo. Hágalo para el Señor. La Biblia dice que todo lo que hagáis, hacelo de corazón para el Señor. Si usted tiene una habitación en su casa, bueno, eso es por una persona, para un misionero, para un predicador. Que su casa sea casa de paz. Si usted quiere abrir su casa para que se hagan reuniones. El propósito de que usted tenga una casa también que sea de Dios y para Dios, donde quizás usted no lleve la palabra, pero vaya un hermano de la iglesia donde usted se congregue y lleve una palabra de Dios, que su casa sirva para Dios, para predicar, para enseñar. Si tiene una empresa, si tiene un proyecto, que los ingresos no solamente sea para que usted disfrute de buenas vacaciones, de una buena comida, sino que esos ingresos se inviertan para el reino de Dios, en un orfanato, en una iglesia donde se abren las puertas, donde se lleva la palabra, en una fundación para gente indigente, una fundación de niños, X o Y. Usted hizo un pacto hace tiempo con Dios y le prometió muchas cosas, pues a veces se te vienen las cosas, se te ponen difíciles, las circunstancias se aprietan, bueno, porque te has olvidado, perdón, que tu proyecto es de Dios y para Dios. Lo otro, olvide el pasado.
Olvida lo que está detrás y extiéndase a lo que está delante. En Cristo Jesús no hay fracaso. Quiero decirte esto, que si has emprendido un propósito, un sueño, no has fracasado. Solamente estás entrenando. Dios te está enseñando. Dios te está puliendo. Dios te está afinando. Vuelve a empezar, no desmayes, inténtalo nuevamente. Porque Dios tiene un propósito contigo. No lo abortes. Porque Dios no abandona a nadie. Usted sabe que Dios no desecha a nadie. Quizás hay mucha gente que te deseche, quizás hay mucha gente que te aborrezca, pero quiero decirte que Dios no te ha desechado, Dios no te ha abandonado, Dios todavía tiene propósito contigo. Y si me estás escuchando y estás apartado, vuelve a tu Señor, reconcíliate con tu Señor, porque los hombres discriminan, los hombres rechazan, los hombres aborrecen, pero Dios no rechaza a nadie. Dios siempre tiene su corazón abierto para sus hijos. Avanzo. Antes de continuar, tienes que tener cuidado, mucho cuidado, cuando confías en tus propios talentos. Un consejo que te doy: pídele a Dios que tome dominio y control de aquel proyecto. Pídele a Dios que tome dominio y control de tu propósito. Reorganiza tus ideas. Reflexiona, pero detente a pensar si vas muy acelerado, si vas con tu propia fuerza. Mucha gente está esperando en la voluntad de Dios, pero nadie ha tenido, nadie en esta tierra, absolutamente nadie, llámese pastor, llámese brujo, llámese agorero, te puede decir a ti cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Eso lo puede hacer solamente Jesucristo, que es el pastor de los pastores. El Espíritu Santo de Dios te va a guiar a ti, te va a hablar a tu corazón y te va a decir cuál es el camino, porque Él es el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pídele a Dios que el diseño que Él tiene para tu vida se manifieste, se revele a través de sueños, que te inquiete. Dile: Señor, te pido que traigas a mi vida el diseño que tú tienes para mi vida, el propósito, se revele a mi mente, se revele a mi corazón y yo lo pueda dar a luz. Señor, guíame y pon en mi vida el querer como el hacer por tu buena voluntad. Eso es una de las cosas que tienes que hacer si no has descubierto cuál es el propósito de Dios en tu vida. Y la voluntad de Dios, bueno, a la gente que vive hablando de la voluntad de Dios, que si es, que si no es, que si es la voluntad de Dios, pues vea, hermano, le voy a leer un versículo antes de ir de la pequeña pausa musical, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Para los que hablan de la voluntad de Dios, que si es la voluntad de Dios me caso, que si no es la voluntad de Dios, que si este no es el hombre de Dios para mi vida. Mire, la Escritura dice que no hay en yugo desigual. La Escritura dice que no te junte con las tinieblas. Así que no me venga a hablar de voluntad, porque la Escritura da los lineamientos para que te puedas casar. Un hombre temeroso de Dios no te puedes casar con un mundano. Entonces no esté orando ni esté esperando que alguien le diga: sí, ese es el hombre, cásate con él. Vea la voluntad de Dios para nuestra vida. Capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios, escuche esto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Pues la voluntad de Dios, ahí tiene a lo que esperan en la voluntad de Dios, la santificación. La voluntad de Dios es que pagues tus impuestos. La voluntad de Dios es que respetes a las autoridades. La voluntad de Dios es que santifiquéis, que no caigas en la fornicación. Y voy a ser enfático: la fornicación no es tan solo un hombre con una mujer, eso es adulterio. La fornicación es que te inclines a dioses ajenos, como el dinero, que el dinero es el dios Mamón, el dios de este siglo donde todo mundo se aparta. Un dios ajeno puede ser un carro, una familia, una esposa, un bien poseído, inclusive un Dios ajeno puede ser tu propio ministerio, lo que tú anhelas en tu corazón. Todo lo que te aparta de Dios, todo, absolutamente todo lo que te aparta de Dios, te puede llevar a la fornicación y a la maldición.
Así que el propósito de Dios, quiero explicar algo allí, ya debo ir a una pequeña pausa musical, pero antes quiero decirte, cuando el profeta Samuel ungió al señor Saúl, le dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, después que lo ungió, le dijo, haz lo que te parezca, que Dios va a estar contigo. Si usted tiene un chance, léalo en Primera de Samuel para que usted vea que el profeta le dijo a Saúl, haz lo que te parezca que Dios va a estar contigo. Lo que te viniera a la mente, hazlo. Cuando tú estás con el Espíritu Santo de Dios, Él te va a llevar a la verdad. Esa es la voluntad de Dios. A veces vives enluchado, que si la voluntad, y a veces no encaminas, no das adelante, porque esperas en la voluntad y en la voluntad y en la voluntad, y eso no te deja avanzar. Te has estancado espiritualmente. Igual te estanca financieramente, porque a veces no emprendes un negocio. ¿Será o no será la voluntad de Dios? No, hermano, Dios te va a bendecir. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Cuando son las 11:25 voy a una pequeña pausa musical o a un tema y ya regresamos más con su programa En el Barbecho con David Peñalosa. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo. Si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame.
continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame. No cambies el dial, ya volvemos para que sigas disfrutando en El Barbecho. 11:31 y continuamos más de tu programa En el Barbecho con David Peñalosa, el programa donde se arranca, donde se planta y se siembra la buena semilla del Señor. Ya hemos ido avanzando con algunos puntos cuando quedamos ante ir al corte musical. Habíamos quedado que cuando lo fácil se hace difícil, los 5 indicadores de que estás en el proyecto y en el propósito de Dios. Si las cosas se te han vuelto difícil, estás en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hablábamos que esta gente, la profesión de Pedro era pescador. Jesús no iba a enseñar a Pedro cuando iba a cruzar el mar. Jesús no le iba a enseñar a ellos cómo controlar una tempestad, porque ellos sabían echar palanca y calalete, que ese es el lenguaje que se usa para cruzar una barca de madera. Los discípulos sabían. Ellos no tenían necesidad que Jesús les enseñara. Y con el corte musical escuchamos una adoración, Dios háblame, de Barak. Esa alabanza me gusta mucho y si tú no has entendido, pídele a Dios que te hable, que te dé sabiduría. Pero no lleves la carga por tu propia cuenta. Haz un alto, medita. Dios siempre te va a hablar. Quizás hay un momento donde estés solo, estés tranquilo. Yo te recomiendo, quizás te quedes dormido. Dices, va a orar y te inclinas en tu cama, pero hazlo solo. Y ahí Dios te va a arrullar y te va a dar fuerza. Y Dios va a poner en tu corazón lo que Él tiene para ti. Y decía, pídele a Dios que el diseño que Él tiene para tu vida se revele a tu corazón, se revele a tu mente. Jesús tenía un propósito, cruzar a Gadara. Pero también tenía un destino que era llegar a Gadara. Pero el propósito de él era enseñarle a sus discípulos que él siempre va a tener el control de las cosas. Que a él nada lo va a sorprender. Y que Jesús tiene autoridad sobre cual sea la tormenta. Porque Jesús, vea lo que dice, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Ya vamos a hablar de reprender. Cuando tú reprendes es porque tienes revelación. Y cuando tú reprendes y mandas a callar es porque tienes autoridad. Jesús vio la potestad. Eso se llama potestad. Cuando el viento se levantó. Jesús tenía un propósito de enseñarle a sus discípulos que sin él no podían hacer nada. ¿Y por qué? Usted se hará una pregunta. ¿Será que Jesús nos quiere tener de esclavo con él? ¿Nos quiere tener sometido y que todos giren en torno a él? No. Es porque Jesús ha vencido potestades en los aires, en la tierra, en los mares, y nosotros por nuestra voluntad no tenemos la fuerza y Él nos da esa ayuda que nosotros necesitamos. Y eso es lo que Jesús quiere que entienda, que Él es el capitán de tu barco. Si tú no lo has entendido, evidentemente te has creído sabio en tu propia opinión y no has entendido que Dios tiene un propósito y te has olvidado. Y a veces cree que no estás en el propósito de Dios porque la tormenta se ha levantado y tú oras y tú le pides a Dios y tú estás claro lo que tú quieres y las cosas no se te dan. Dios tiene un propósito. No te adelantes porque el tiempo de Dios se cumplirá en tu vida. Lo que Él dijo que iba a hacer contigo, créeme que se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre que se arrepienta. El quinto indicador, cuando hay oposición. Si tienes un indicador, tienes oposición para tus sueños, para tu propósito, para tu destino.
quizás has venido de una iglesia, has ido a otra, quizás no te han entendido porque eres joven y adolescente y presentas tus proyectos, presentas tus sueños y nadie te apoya y nadie te respalda, o has empezado y todo se ha desbaratado. Quiero decirte que es un indicador que estás en el propósito de Dios. Si el enemigo se te ha levantado, ¿por qué cree que el enemigo levantó esta tempestad? Vea lo que dice. Jesús le dijo, se levantó y reprendió, calla y enmudece. Calla y enmudece. Identifica la potestad que te está haciendo oposición. El diablo no le levanta tormenta a un propósito que no viene de Dios. Grábese eso. Si usted ve que todo está tranquilo, que no pasa nada, que no se levantan chismes, que no le roban el carro, que se le metieron a la casa, que se le quemó el aire acondicionado, que usted quería emprender algo y no se le dio. Hermano, quiero decirle que va por buen camino. Si alguien me está escuchando, un pastor, porque ese día predicaba en una iglesia que los habían robado, le dije, hermano, vamos en el propósito. A mí ese día me robaron el cable de la fundación donde yo llevo el proyecto de los niños, donde estoy enseñando la palabra. Me quitaron el agua, me robaron el cable. Yo digo, voy por buen camino. Si no estuviéramos haciendo efecto en el mundo espiritual, créeme que el enemigo no se iba a levantar. Y el enemigo levantó esta tormenta porque Jesús de Nazaret iba a libertar un endemoniado, el demonio gadareno. Acuérdese que él iba a Gadara, él tenía un destino y lo recibió un hombre en el capítulo 5, que lo leíamos al comienzo, que había un hombre que vivía en los sepulcros, ¿no? Lo otro, no te asombres por los números. Yo hace día hablaba con un varón que él es evangelista y él quiere que mucha gente lo apoye porque él quiere ir a predicar los hospitales, quiere ir a predicar las cárceles y tal y qué sé yo. Y él se siente frustrado porque hay mucha gente que no camina con él. Mire, hermano, Dios no trabaja con multitudes. Encamínese y usted créale al Señor y confíe en Dios. No crea que las multitudes son signos de voluntad de Dios. Le voy a explicar por qué. Porque usted sabe que todos los años celebran el Ramadán, ¿no? Todos los años los musulmanes se reúnen. Son más de 40 millones en el mundo. Creo que el cristianismo ha crecido mucho. Somos como 2 millones y algo de cristianos, ¿no? Pero de musulmanes hay 3 millones. Es la religión más grande. Y la gente se fascina por esto porque los musulmanes están en todos lados. Mire, a Dios no le impresionan las multitudes ni las cantidades. Porque muchos de ellos no están en la voluntad de Dios. Sin denigrar, pero yo quiero decirle, querido Radio Escucha, que la voluntad de Dios es una sola. La voluntad de Dios quizás es una sola persona. Y usted me dirá por qué. Bueno, en el capítulo 5 vemos que el muchacho, vea que Jesús fue por este muchacho y lo sanó y lo libertó. En el capítulo 5 del libro de Marcos, el versículo 19 al 20, que ya habíamos leído del 1 al 4, que había un muchacho endemoniado, que Jesús lo había libertado, lo había sanado y tal y qué sé yo. Pero en el 5, versículo 19 al 20, vea lo que uno de los destinos de Jesús. Jesús había llegado a Gadara. Era salvar a este muchacho. Y vea lo que dice. Vea lo que dice. El muchacho comenzó a rogarle a Jesús. Y comenzando a rogarle que fuera, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis y cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todo el mundo se maravillaba. A lo mejor el propósito de Dios es que tú cuentes lo que Dios ha hecho contigo, cómo Dios te sanó, cómo Dios te hizo pagar esa deuda, cómo Dios te libró de los ladrones, cómo Dios te levantó de ese accidente. Cuenta las maravillas, porque el propósito de Dios es ese. Quizás no es que tengas una gran iglesia, quizás no tengas un ministerio de renombre, porque hay gente que lo que ambiciona es tener un ministerio para que vean a los hombres y no servir de corazón. Hay gente que lo que quiere es prestigio, posición, lugares de eminencia. Y eso es lo que le ha hecho daño al evangelio. Que hay gente que cree que porque ven a otra iglesia y compiten por la envidia. Yo tengo la iglesia más grande, yo tengo una iglesia pequeña. Pues quiero decirte que Dios no trabaja con multitudes. Eso no le impresiona al Señor. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere tener una cosecha grande. Y Dios quiere usarte como instrumento. Pero déjate usar.
Déjate usar por el Señor. Debo ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Estamos entrando en la parte final de tu programa en El Barbecho. El tema de hoy, destino y propósito. Ya regresamos. Vamos a un tema. En la vida se aprende a caminar, a caer y a levantarse. En las buenas y en las malas sé que allí estás. Sin ti me cuesta respirar, en ti hallo la paz. Eres tú mi confianza y mi seguridad. Yo sé que tal vez si la rutina me llegara a apartar de ti, y sé también que si me aparto del camino, me vienes pronto a socorrer. Día a día veo tu fidelidad, tus bendiciones sobre mí. En tus promesas ahora puedo descansar. Pues descendo yo de ti, tuyo es mi corazón y me entrego por completo a ti, Señor. Y por siempre tú serás mi gran amor. Mi gran amor, sí. En la vida se aprende a caminar, a caer y a levantarse. En las buenas y en las malas sé que allí estás. Sí, sin ti me cuesta respirar, en ti hallo la paz. Eres tú mi confianza y mi seguridad. Oh, yo sé que tal vez si la rutina me llegara a apartar de ti, y sé también que si me aparto del camino, me vienes pronto a socorrer. Oh, día a día veo tu fidelidad, tus bendiciones sobre mí. En tus promesas ahora puedo descansar. Pues descendo yo de ti, tuyo es mi corazón y me entrego por completo a ti, Señor. Y por siempre tú serás mi gran amor. Mi gran amor. Sí, mi pasión. Disfruta en El Barbecho por la señal que se queda contigo. Y continuamos más con el tema de hoy en su programa en El Barbecho. El tema de hoy, destino y propósito. Quiero decirte que si tienes oposición, vas por el camino correcto. Antes de continuar, quiero leer dos versiones. Cuando empezamos, estamos leyendo el capítulo 4 del libro de San Marcos, el tema de hoy, y del 35 al 41. Voy a leerlo en dos versiones, pero ahorita quiero leer, antes de explicar el otro punto de la oposición, el versículo 38 al 41 lo voy a leer en dos versiones. Primero en la Reina Valera y en otra Biblia que tengo, el lenguaje actual. Dice así, el versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen. Le dejo eso allí en el aire, voy a leerlo en la otra versión. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y reprendió el viento y ordenó al mar, silencio y cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tenéis tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados y se decían el uno a otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahora mi pregunta, ¿todavía no tienen fe? Esta es la pregunta del Señor para su pueblo. 3 cosas te voy a decir. La primera, no culpes a Dios de la tormenta que ha ocurrido y que ha venido a tu vida. Afínate, aprovecha la tormenta para que adquieras sabiduría, para que aprendas de ella. Te invito a que reflexionemos como venezolanos y aprendamos de esta situación cada uno de nosotros. Y no le echemos más la culpa a Dios ni digamos que Dios se olvidó de nosotros. Lo otro, no acuses al Señor de no cuidarte. Vea lo que yo le dice, Señor, ¿tú no tienes cuidado que nos vamos a ahogar? He escuchado mucha gente en la calle decir que Dios se olvidó de nosotros y no es así. Y lo otro, no hables lenguaje de muerte. Vea que ellos decían, vamos a perecer. No hables lenguaje de muerte. No le eches la culpa a Dios de la tormenta. No creas que estás solo. Dios te está cuidando. Dios está contigo. Dios nos está cuidando a todos los venezolanos. No sigamos hablando lenguaje de muerte. Tengamos un lenguaje de lo que Dios habla en su palabra. A pesar de las circunstancias y a pesar de las adversidades, pues bueno, llegó la hora de vivir por fe. No solo de pan ni de vino vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 cosas para resolver los problemas. Te voy a dar un consejo. El primero, identifica el problema. Si no lo identifica, no identifica la potestad, no vas a poder calmar la tormenta, pues. Identifica, pídele a Dios revelación, qué es lo que te tiene así, por qué no has podido cumplir tu propósito y alcanzar tu destino. Identifícala, eso se llama revelación. Ten revelación, pídele a Dios que te revele lo que Él tiene para ti. Pero eso no se hace todos los días comiendo, yendo al trabajo. Eso se hace en oración, en ayuno, en búsqueda de la presencia de Dios. Lo otro, reprende. Tú tienes autoridad, eso se llama autoridad, reprende. Jesús se levantó y reprendió el viento. Vea lo que dice, reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. 2 cosas diferentes. No solamente lo reprendió, sino que le dijo, calla y enmudece. Eso se llama autoridad. Usa la autoridad que Dios te dio. Levántate y reprende esa tormenta. Y si tienes a Jesús dormido, bueno, despiértalo. No seas sabio en tu propia opinión y pídele la ayuda a Dios. Y Él te la va a conceder porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Dios te va a responder. La Biblia dice que aún en su angustia clamaron y Dios los salvó. Dios envió su palabra y los sanó. Y confiesa las promesas. La tercera cosa para resolver los problemas, confiesa las promesas. No es como la gente que habla de positivismo. Me va a ir bien, todo está bien. Hoy es yo no sé qué y te levantas en la mañana y hace 10 confesiones y cuando te acuestes hace 10 confesiones. Yo soy sabio, yo soy fuerte. No. Levántate y usa las promesas de Dios. Esto siempre lo digo. Mira, yo vivo de estas promesas. La primera que yo digo, Señor, en tiempos de hambre seré saciado y en tiempos de escasez seré prosperado. Eso lo dice su palabra. Eso es lo que yo digo todas las mañanas cuando me levanto. Aparte de mi oración y mi intimidad con el Señor, ¿no? Pero hace días me mandaron un mensajito a propósito del innombrable, de ese dólar que tiene a todo mundo con los pelos parados y asustado. Me mandaron una imagen muy bonita por donde dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con eso empecé. Y así podrás alcanzar tu destino. Y acuérdate que no solamente tu destino es el cielo, como mucha gente, bueno, nos iremos a ir con el Señor y allá en el cielo seremos felices y cantaremos himnos y tiraremos nuestras coronas. No, Dios tiene un propósito aquí en la tierra. Y quizás si el propósito de Dios es que cuentes la maravilla como aquel muchacho ganareno que
que el Señor sanó y quería irse con Jesús. Y Jesús le dijo, no, cuéntale a tu pueblo. El demonio de Gadara, cuéntale a tu pueblo lo que el Señor ha hecho contigo. A lo mejor ese es el propósito. Mira, Dios me sanó, Dios me curó, Dios me salvó del alcoholismo. Dios ha hecho grandes cosas y maravillas. Pero si esos son los 5 indicadores de que estás en el proyecto del Señor, 5 indicadores correctos, el tema de hoy, del propósito y el destino, porque ya estamos llegando a la parte final del programa. El primero, tienes que tener un desafío para los que están en la universidad. Bueno, uno de los desafíos es graduarse. Y hoy, como está la situación, no es fácil. Otro desafío, un tiempo inadecuado. No esperes el tiempo de los hombres. Espera en el tiempo del Señor y este es tu mejor tiempo. La Biblia dice que todas las cosas ya pasaron. He aquí todo lo que el Señor hace es nuevo. Si estás cansado, Dios te dará fuerza porque Dios multiplica la fuerza. Dios da fuerza al cansado. Dios es fuerza al que no tiene. No es tu propia fuerza, es la fuerza del Señor. Grábate que el Señor es el que tiene el control de los tiempos. También Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida, para darte el fin que tú esperas. Pero hoy Dios tiene un plan contigo. Grábate eso en la cabeza. Pídele a Dios que ese plan venga a tu vida. El cuarto, cuando lo fácil se hace difícil. Si se te ha vuelto difícil, conquístalo. Pídele a Dios que abra las puertas y reprende en el nombre de Jesús. Y si tienes oposición, bueno, levántate. Usa el lenguaje, no te quejes más, porque la queja levanta la ira de Dios. Esos son los 5 indicadores. Ya hace rato hablábamos del propósito. Bueno, el propósito de Dios es que te santifiques. El propósito de Dios es que te apartes de la fornicación, pero de la fornicación de ídolos. Dios está contigo y emprende, acciona, organiza tus ideas. Si habías empezado algo y lo habías dejado, pues bueno, retómalo, vuelve a empezar. Dios no tiene problema porque Dios es un alfarero. Si el barro se dañó, Dios vuelve a armar la vasija. Dios no tiene problema. Dios lo dice en su palabra. Jeremías capítulo 18. Dios hace así. Si se te partió la vasija, bueno, recoge los pedazos y dile, Señor, aquí estoy yo, vuelvo a empezar. Si fracasaste en tu matrimonio, bueno, vuélvete a casar, vuelve a empezar. Pues, ¿qué vamos a hacer? La vida continúa. Pero ni se te ocurra pensar en quitarte la vida, en cometer locura, vileza. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Y quiero decirte, ya por último, entrando al final, vive la vida tranquilo, hermano, no te afanes. Vive el día a día. El día a día no es que, bueno, mañana no sé qué ir a hacer. Mira, Dios tiene cuidado de sus pequeñitos. Dios tiene mejor cosas para ti. Si no se te dio algo este mes, bueno, vendrá algo mejor. Y quiero decirte que no todo lo malo que nos pasa es malo. Y usted dirá, oye, el hermano David se volvió loco. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Hace tiempo yo iba a comprar un carro y el hombre iba a hacer el negocio y el hombre se me echó para atrás por 50,000 bolívares. Y yo me sentí mal, me sentí muy triste. Y después Dios me permitió comprar una camioneta. Y así sucesivamente ha venido cosas. Y cuando saco mis cuentas, yo lo que he recibido es bien del Señor. Nosotros hemos recibido el bien del Señor. No te afanes por conquistar grandes cosas, grandes sueños. Marca tu propósito, marca tu destino y vívelo tranquilo. No te desesperes. Y recuerda, tu propósito tiene que ser con Dios y para Dios. No que todo empiece contigo y termine contigo, no. El propósito de Dios en tu vida es establecer su reino en su palabra. Dale gracias a Dios que te permite servirle, que te permite servir en una iglesia. Y lo otro, levántate, busca las cosas del Señor, ábrele las puertas de tu corazón en tu hogar a Jesucristo. Si hay alguien que escuchó este mensaje y quiere entregar su vida a Cristo, pues bueno, haga la confesión de fe, hermano. Ábrale las puertas de su corazón. Porque hay 3 cosas en la vida, escuche esto, hay 3 cosas en la vida de mayor valor: la humildad, la sinceridad y la amistad. Humildad, sinceridad y amistad. Y hay 3 cosas en la vida que forman una persona: el respeto, el compromiso y los valores. No pierdas tus valores por quererte volver rico de un día para otro. Sé comprometido, sé constante. Esa es mi reflexión de hoy. Sé humilde y espera en Dios. Si te han humillado, espera que sea Dios el que te exalte, porque la Biblia dice que Dios te pondrá arriba y no abajo. No te defiendas, deja que Dios sea el que te honre,
porque Dios honra a los que le honran. Y cuando ya hemos llegado al final de tu programa en el barbecho, quiero decirte que esto es Renuevo 98.9, tu FM, la que se queda contigo. Quien está a la cargo y a la dirección de la estación es nuestro hermano y amigo Víctor Velázquez, quien controló el máster, puso las alabanzas, las canciones, el que yo le digo el monstruo de la consola, Xavier Velázquez, buen operador. Dios bendiga a este muchacho, tiene grandes cosas para él. Quien produjo y habló para ustedes bajo la dirección del Espíritu Santo, su hermano y amigo David Peñalosa. Esto fue En el Barbecho, el programa donde se arranca, donde se planta y se siembra la semilla del Señor. Damos gracias a Dios por otra oportunidad más. Sin más nada que decir, sin más nada que hacer, los esperamos, Dios mediante, hasta una próxima edición, el próximo sábado de tu programa En el Barbecho. Saludos y bendiciones, mis hermanos.